la salud reproductiva del varón. Es que al principio me dijeron que podía tener hijos. Se confunde muchas veces un problema de fertilidad con virilidad, ¿no? El diagnóstico no es una sentencia. El origen de mi problema es una mutación genética. El 40% de los problemas de fertilidad se deben a un factor masculino y, sin embargo, en fertilidad hay un gran foco en que el problema puede ser de la mujer. Teniendo en cuenta este dato, quizá muchos hombres se planteen la posibilidad de decir, bueno, ¿y si el problema soy yo? Soy Carlos Balmori, urólogo, especialista en medicina reproductiva del grupo IBRMA Madrid, y hoy vamos a hablar de fertilidad masculina, del diagnóstico, de hábitos saludables, del tabú que supone en muchas ocasiones el tema de la fertilidad masculina. Y para eso contamos hoy con Víctor, que, bueno, como digo yo, es un expaciente, porque paciente es aquel que tiene, bueno, pues un problema de salud, y en este caso, bueno, pues ese problema creo que ya lo hemos superado, por lo cual ya es un expaciente. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, soy paciente y expaciente de IBI por un tema de fertilidad que, bueno, que ahora abordaremos ya más en detalle, y muchas gracias por haberme invitado a esta sección para hablar sobre ello, porque creo que considero es algo muy importante para todos los hombres. ¿Sí? Bueno, gracias a ti. Bueno, cuando hablamos de los diagnósticos de fertilidad, bueno, pues como digo, siempre se piensa en la mujer. ¿Tú cuando empezasteis a pensar en tener hijos, pensabas que primero que podías tener un problema y que además el problema podía ser tuyo? Sí, de hecho, mi caso surge a raíz de mi hermano, porque el origen de mi problema es una mutación genética relacionada con un gen de la fibrosis quística. No voy a dar detalles del gen específico, pero esa mutación lo que te hace, uno de los efectos que causa, es la ausencia de conductos deferentes. Al tener ausencia de conductos deferentes, pues no tienes espermatozoides, ¿no? Entonces, para acceder a ellos, pues tienes que someterte a una intervención, que bueno, hablaremos de ello sí, más adelante. Y bueno, yo fui consciente a raíz de un seminograma de mi hermano, que yo me fui a hacer otro y nos dijeron, oye, pues los dos tenéis la misma patología. Entonces, bueno, pues empezamos a abordar todo y te cuento mi historia. Y en ese caso, o sea, a ti te vino por ese diagnóstico de tu hermano. ¿Tú recuerdas si a tu hermano, por ejemplo, eso fue un shock, o para ti fue un shock, o cómo lo viste? Para mi hermano sí que fue un shock, porque estaba también asociado, creo que a un quiste que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte del quiste, luego tener esa noticia, pues sí que fue un shock. Pero bueno, cuando ya te informas más y eres consciente de que sí que puedes acceder con distintas técnicas como TS, micro-TS o la absorción a los espermatozoides, pues un poco minimizas, ¿no? ese trastorno. Pero claro, luego te tienes que meter a ello, porque una cosa es las técnicas y todo lo que hay, y luego hay que ejecutarlo. Pues en mi caso, bueno, pues lo vi tal cual como era, y empecé a hacer los procedimientos necesarios para poder hacer la extracción espermática, que en primer caso, bueno, no fue con vosotros, te cuento luego mi experiencia y puedo ahondar en ello, ¿no? Además era... Pero esto lo que nos recalca es la importancia también del diagnóstico precoz de los problemas de fertilidad, ¿no? O sea, el encontrarte de sopetón con eso, si tuviéramos más conciencia de que hay que hacerse, bueno, pues estudios y un estudio de fertilidad, que en el varón es simplemente un seminograma, en edades más tempranas te evita llegar a lo mejor a ese momento un poco cumbre de decir, bueno, ya ahora me voy a plantear y de repente tengo este problema. Sí, ¿no? sí, me parece además fundamental, y se debería concienciar, ya no solo en la escuela, ¿no? Pero sí que a determinados niveles o a determinadas edades,
o que la misma sanidad, igual que te mandan a hacer el análisis o las pruebas de colon a los 50, pues a los 20 o a los 18, no solo a las mujeres, sino a los hombres, también empezar a hacer este tipo de cribados, ¿no? Pues porque, pues bueno, yo en mi caso lo he detectado ya más adulto. Hubiese sido excelente haberlo detectado con 20 años y haber podido decir, bueno, pues me lo hago antes de la extracción, la congelación, porque cuanto más retrasas, pues menor calidad hay, ¿no? Entonces, bueno, cuanto antes se sepan las cosas, mejor se va a ejecutar todo. Claro. Y claro, cuando te diagnostican, una de las cosas que también siempre ocurre quizá es que esto se vive un poco de manera oculta, ¿no? Que dices, bueno, pues esto no lo voy a contar más allá de mi pareja y tal. En tu caso, ¿ha sido así o, bueno, has tenido algún proceso de confesión con el mundo? Sí, yo la verdad es que no he tenido ningún tipo de necesidad o de sentimiento interno de ocultarlo. Es una situación genética que es tal cual. Como tú decías, lo importante es ser conocedor de ello cuanto antes y ponerte en manos de profesionales para solucionar el problema. No he tenido un tema de ocultación, ¿no? Creo que lo he llevado con la naturalidad que hay. Sí que habrás, o a lo mejor quizá conozcas, ¿no? El caso de gente también que tiene un problema de este tipo y que lo vive desde el punto de vista muchas veces de la virilidad, ¿no? Se confunde muchas veces un problema de fertilidad con Sí. virilidad, ¿no? Y por eso la gente se retrae en cuanto a comunicar algo que, bueno, la gente dice que se ha operado de la rodilla o que yo qué sé, Sí. o de la vista y no tiene, en cambio de esto. Sí, puede tener, y evidentemente tiene esa relación, ¿no? Que puede crear un sesgo hacia la virilidad, pero no tiene. En este caso concreto, yo creo que no tiene nada que ver. Incluso si fuera otro tipo de caso u otra patología, la virilidad es más algo asociado con nuestros sentimientos, el ego interno de cada persona, y lo otro es un aspecto completamente físico y biológico que gracias a las medidas y a los avances médicos que hay hoy en día, pues se puede paliar como hemos visto en este caso. Y hablando de fertilidad, evidentemente es una cosa de dos. Claro, cuando también tienes esa situación, eso a nivel de pareja te ha llegado o os ha llegado a afectar. ¿Tú te has sentido con presión? No, para nada. En ningún momento ha habido presión en ese aspecto, todo lo contrario, muchísima comprensión y muchísimo búsqueda de información para entender la problemática, desmitificarla, sobre todo, e intentar abordarla desde distintas aproximaciones para obtener el resultado que finalmente hemos obtenido. Que con vosotros ha sido fácil, pero anteriormente yo os puedo contar mi historia y es complicada y bueno, uno de los motivos por el que estoy aquí es para que otros puedan beneficiarse, ¿no? de la experiencia que a lo mejor yo tengo, que no ha sido óptima al principio y muy buena con vosotros al final, para que no les ocurra, evidentemente. Hombre, en esta situación de pareja, bueno, pues tú efectivamente has tenido esa comprensión, pero hay que tener también, bueno, a veces las personas no tienen los recursos entre la propia pareja de superar una situación así, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ahondar en que pueden consultar, pueden tener de apoyo a personas especialistas, a psicólogos en este tema, para que les den esas herramientas de manejo de estas situaciones que muchas veces que la gente pues no consigue superarlas. Sí, fundamental. Que no hay que tener miedo a eso. Totalmente. Buscar el apoyo psicológico es fundamental. Pero luego también, sobre todo, el apoyo médico, porque en el momento que tú tienes cierta certeza de cómo es la situación o el diagnóstico, muchas barreras mentales se diluyen automáticamente, ¿no? En el momento que tú sabes que bueno, hay distintas vías para abordar ese problema y que todas son potencialmente plausibles, pues
Evidentemente, a nivel de comunicación con la pareja puede ser necesario la intervención de profesionales de salud mental o de comunicación, pero sobre todo yo considero es con el equipo médico tener clara cuál es la situación, porque cuando la tienes clara empiezas a decir, bueno, pues hay vías, hay alternativas y esta es la foto, es lo que me ha tocado, Sí, una buena pero también explicación es muy enriquecedor. te disminuye la ansiedad. Sí, totalmente. Cuando a ti, bueno, tú porque cómo lo conociste o cómo supiste que tenías este problema, pues bueno, a través de tu hermano, entonces ya es como más en diferentes escalones, pero tú tenías claro que había soluciones, que había... Bueno, al Te principio... explicaron, o sea, te explicaron bien. Al principio no. La verdad es que al principio me dijeron bueno, que yo no podía tener hijos. Es decir, en el seminograma, al no tener espermatozoides, es lo primero que te dicen. Al tenerlo mi hermano sí que hubo ahí un poco de camaradería, ¿no? De hermanos. Y, bueno, pues estamos con la misma situación, entonces date los genes, ¿no? Pero bueno, luego ya informándonos más y viendo que con determinadas técnicas pues puedes hacer al esperma, pues la verdad es que dijimos, bueno, pues toca hacerse estas intervenciones y, y sin problema, que no son intervenciones fáciles. Claro. Sí, bueno, es un mensaje también que queda a los pacientes, ¿no? Que el diagnóstico no es una sentencia. Te dicen azospermia, no hay espermatozoides. Ya está, no. O sea, hay diferentes opciones, hay que estudiar el paciente, ver todo lo que tiene y a partir de ahí decidir efectivamente cuáles son las opciones y clarificarlas y eso, como decíamos, disminuye la ansiedad, ¿no? Eh, también hay una cosa que no sé si a ti te ocurriría, porque bueno, como el diagnóstico lo tenías también más claro, y es que haces también como una rebobinas tu vida diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Habré sido yo? O sea, por algo que he hecho yo a lo largo de la vida. Pues sí, cuando no eres consciente o hasta que te dicen que es una ausencia de unos conductos por una mutación genética, pues dices, ¿qué he hecho yo? ¿He tenido alguna conducta rara? ¿Habré, cuando era joven, sido un salvaje? Para nada, o sea, para nada. Al final, generalmente luego las cosas tienen una explicación más biológica que... Hombre, es verdad bueno, todo el mundo quiere tener controlado y saber por qué, que es así. Desgraciadamente, en fertilidad masculina, más o menos hay un 30% de ocasiones en las que no llegamos al diagnóstico, ¿no? Pero bueno, descartadas las cosas que sí que sabemos, bueno, pues por lo menos vas dando un camino, una explicación a esa fertilidad y eso pues siempre es bueno para dominar esa situación, ¿no? Y quitar la ansiedad, ¿no? Y otra cosa que también hacen los pacientes, que no sé si en tu caso también te lo planteaste, es el tema del estilo de vida, ¿no? De decir, oye, bueno, vale, sí, sé que es un problema de conductos, pero voy a cuidarme, voy a cambiar mi vida porque esto tiene que mejorar de alguna forma, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que tengo ahí cierto componente obsesivo. Y sí, cuando decidimos y empezamos a planificar la intervención contigo, pues bueno, a nivel de fármacos, se suprimieron determinados fármacos que pudieran tener aunque no existiera una evidencia, cualquier tipo de impacto pues, en movilidad o determinados valores que tenéis en cuenta en cuanto a la calidad espermática. Pero bueno, luego ya sí que me puse un poco que sí, omega 3, bueno, distintos productos y al final ni tomé esos productos y bueno, y luego tuvimos afortunadamente un resultado muy bueno. Pero sí. Bueno, cuando te dan ese diagnóstico y dices, bueno, pues sí, hay alternativas, ya ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, pues como yo digo, para adelante. O sea, desde cuando ya me dices, claro, porque yo venía de una situación en la que me habían dicho que una situación previa, tuve una intervención previa y me dijeron que tenía, bueno, se hicieron una extracción y los espermatozoides lo que me dijeron es que no estaban muertos.
Analizaron si tenía movilidad con las técnicas que vosotros empleáis. Entonces yo ya venía con un sesgo bastante, o una situación bastante complicada de decir, me la juego a un penalti, ¿no? Esta clasificación es un penalti. Entonces era lo que yo tenía en mente. Cuando fui hablando contigo, fuimos analizando todo, pues un poco se fue desmitificando eso, se incrementó sobre todo el optimismo, ¿no? Y la esperanza de poder tener espermatozoides. Y después de la intervención, pues la verdad es que en la misma intervención me dijiste que había cantidad, que había movilidad y fue completamente distinto. Fue como pues, de la noche al día. Fue tal cual, sí. Pues nada. Retomando un poquito el que decíamos de los estilos de vida, sí que hay una cosa que yo siempre le digo a los pacientes, estaba acordándome, ¿no? que yo siempre le digo a los pacientes que si te vas al campo, comes sano y no tienes estrés, vas a mejorar de todo. Realmente. Porque mucha gente se empeña, bueno, pues enseguida que hay que tomar 14.000 vitaminas y tal, y muchas veces no es cuestión de eso, es cuestión de que la mente esté tranquila. Y como decías, aparte de eso, ahora después del tratamiento, casi que también psicológicamente te encuentras en otra situación. Sí, en otra situación completamente distinta. Y de hecho, cercanos ya a la intervención, cercanos me refiero a 3 meses, o sea, el tema de las vitaminas y demás, pues ya como que se olvidaba. Y recuerdo no sé si se puede decir, pero recuerdo que te preguntaba, oye, ¿y se puede beber alcohol? ¿Puedo beber a lo mejor una copa de vino? Y me dijiste, claro, bébetela. Y fíjate, ¿no? Es decir, todo con sentido común, con moderación, disfrutando sobre todo, pues bueno, yo creo que al final pues hace que tus espermatozoides estén más felices. Claro. Entonces, bueno, ese es el resultado. Muy bien. Nosotros siempre acabamos estas series con una pregunta y es siempre preguntar, ¿qué te da la vida? Pues esa pregunta así a bote pronto, la vida afortunadamente me la dan muchas cosas, desde los míos, mis perros, el campo y sobre todo la gente que siempre intenta hacer el bien sin buscar ningún beneficio ulterior más que de la acción a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, eso me da bastante la vida cuando veo la bondad en la gente y la colaboración. Es algo que me atrae muchísimo y incluso por delante de la inteligencia. De hecho, creo que es la inteligencia, ¿no? La bondad es parte de personas muy inteligentes, ¿no? Entonces eso sí que me da la vida. Sí. Muy bien. Bueno, a mí lo que me da la vida en este caso es que consigamos que haya más conciencia sobre lo que es la salud reproductiva del varón y me da sobre todo la vida el poder ayudar a la gente a que bueno, puedan conseguir el deseo de ser padres. Bueno, a mí también me da eso la vida, ¿eh? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y os esperamos en el próximo episodio de Me da la vida, el podcast de IBI.